Buenas tardes, estamos iniciando lo que es el análisis del modelo de Mundell Fleming, capítulo 20 del libro de Blanchard. ¿Qué es lo que está en este capítulo que vamos a repasar hoy? Lo que tenemos es, por un lado, el análisis del equilibrio en el mercado de bienes. Comparamos también el equilibrio de ambos mercados de manera simultánea. Básicamente lo que estamos trabajando es con un ISLM en economía abierta. Agregamos después lo que es el papel de la política macroeconómica en un tipo de cambio flexible, es decir, cuáles son los efectos de decisiones de política y el mismo análisis con tipo de cambio fijo. Vamos obviamente a haber analizado la diferencia entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Lo que tenemos en el equilibrio inicial, en la condición de equilibrio que nosotros teníamos. Cuando trabajamos en la parte del mercado de bienes, obviamente lo que tenemos es que el PI, la renta, la producción, tiene que ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Y las exportaciones netas es sumar las exportaciones y restar las importaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Del lado del consumo, el consumo depende de qué cosa, de la renta disponible, es decir, de I menos T, ¿no? Donde tenemos menos los impuestos. Y a medida que aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, por eso dice positivo abajo del consumo. La inversión, ¿qué es lo que tenemos? Los determinantes de la inversión en el modelo que estamos trabajando nosotros son dos. Estamos trabajando como que los determinantes de la inversión son la renta. Pensemos, cuando dice la renta, estamos hablando de la renta actual y futura, ¿no? La proyección de lo que es la renta. Y esto, la renta afecta positivamente la inversión, es decir, a medida que sabemos que va a haber mayor nivel de actividad, más ganas nos da de invertir para un negocio en una economía que está creciendo. Pero tenemos negativamente relacionada la inversión con la tasa de interés. Cuanto más alta es la tasa de interés, cuanto más alta es R, la tasa de interés real, más baja será la inversión. Por eso, debajo de R tenemos el signo negativo. El gasto público lo tomamos como exógeno todavía en estos modelos simplificados que utilizamos nosotros. Después tenemos menos E, que es el tipo de cambio real, multiplicado por las importaciones, en términos reales. Lo que estamos haciendo es, las importaciones son bienes exteriores. Entonces, tenemos que esos bienes exteriores valuarlos localmente y para eso aplicamos obviamente el tipo de cambio real, formar los bienes valuados a moneda extranjera a moneda local. ¿Sí? Lo aplicamos obviamente por el tipo de cambio real. ¿Cómo está relacionada la importación con la renta y con el tipo de cambio? Decimos, mirá, la renta aumenta. Si la renta aumenta, si nosotros tenemos más ingreso en una economía en un momento dado, tenemos más renta, tenemos mayor nivel de importaciones, porque tenemos más poder de compra, entonces cuanto más aumente la renta, más importamos. Por otro lado, tenemos el tipo de cambio. Y acá esto es un poco lo que hablábamos en el otro momento. El tipo de cambio, la variable E, se puede definir de diversas maneras. Lo podemos definir de una forma o de otra. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar acá es claramente el concepto que estamos hablando. Acá E es el tipo de cambio real, está con un signo menos. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que aumenta el tipo de cambio real, bajan las importaciones. ¿Sí? Esto es lo que está ahí. Entonces, ahí esa es la relación que ustedes tienen que mirar. El tipo de cambio real, bajan las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, imagínense ustedes, es que en términos de bienes locales es cada vez más caro importar. Por eso te baja las importaciones a medida que aumenta el tipo de cambio. A eso estamos refiriéndonos con ese E negativo. Por otro lado, tenemos las exportaciones. Las exportaciones dependen de dos cosas. De ese nivel de renta con asterisco, ¿qué significa que sea con asterisco? El nivel de renta de mis socios comerciales, ¿no? Si yo exporto y eso exporto a un país y ese país aumenta su nivel de producción y de renta, ellos quieren más. Como nosotros importamos más cuando nos aumenta nuestra renta, los vecinos hacen lo mismo. Entonces, cuando ellos suben, nos suben las exportaciones desde Argentina hacia ese socio comercial. Y el tipo de cambio
está asociado. Obviamente positivamente, fíjense que van, obviamente, en sentidos contrarios el de exportaciones y el de importaciones, ¿no? O sea, favorecemos las exportaciones o favorecemos las importaciones. Esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, esta condición de equilibrio que nosotros tenemos, la vamos a estar trabajando con un modelo simplificado acorde, obviamente, al curso que nosotros estamos teniendo. Y lo primero que hacemos nosotros es hacer una suposición muy importante, y es que los precios eh, locales, que el índice de precios local está fijo, no cambia, y el nivel de precios internacionales también está fijo y no cambia, y en ambos casos estamos suponiendo que se mantiene en uno, es decir, se mantiene constante en un cierto valor, y esto lo hacemos simplemente a los efectos de simplificarnos la vida, y si hacemos esto, los precios locales se mantienen fijos, los precios internacionales se mantienen fijos, el tipo de cambio real, entonces se vuelve igual, evidentemente, el tipo de cambio nominal. Recuerden que nosotros teníamos ambas variables relacionadas por el tipo de cambio, y si el nominal se vuelve igual al real porque los precios no cambian, ¿sí? Se mantienen fijos. Es una simplificación para lo que tiene que ver ustedes, alcanza que bien. Segundo, lo que nosotros tenemos es la inflación esperada. Entonces, cuando nosotros tenemos que la inflación esperada sea cero, la proyección que nosotros tenemos de evolución de los precios es cero, lo que nosotros vamos a tener es que la tasa de interés nominal que a mí me van a pagar por no utilizar los fondos hoy, esta mañana, va a terminar siendo idénticamente igual a la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque no hay inflación. Cuando la expectativa de inflación es cero, esto lo que implica es que la tasa de interés real y nominal se vuelven iguales. ¿Ok? Con estas dos simplificaciones, la ecuación que habíamos puesto al principio, ¿cómo nos queda? La renta es igual al consumo, que depende de I menos T, de la renta disponible, más I, que es la inversión asociada a la renta y a la tasa de interés, tal cual lo teníamos antes, el gasto público y las exportaciones netas, que dependen negativamente del nivel de renta local. ¿Por qué negativamente de la renta local? Aumenta la renta local, más vamos a importar. Las exportaciones netas van a ser más chicas. La exportación neta entonces se relaciona negativamente con la renta local, se relaciona positivamente con la renta externa, ya que la renta externa de nuestros socios comerciales aumenta, más nos quieren comprar, nos tracciona la demanda, y positivamente respecto del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a exportar más a medida que aumenta, y por otro lado vamos a comprar menos del exterior, que también se vuelve más caro. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Una vez que ya salimos del mercado de bienes, vamos al mercado financiero. El mercado financiero, esto es lo que nosotros ya teníamos desde el principio de la materia. Los saldos reales, ¿no? MSOP, tienen que ser iguales a qué cosa, ahí a la demanda de dinero, ¿no? Por un lado la oferta de dinero, por otro lado la demanda de dinero. La demanda de dinero, función L, que depende de la tasa de interés y, y el nivel de renta, ¿no? Estos son los determinantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, la tasa de interés es muy importante que la miremos. ¿Cómo opera la condición de equilibrio cuando miramos la tasa de interés? Decimos, mira, la tasa de interés local, ¿sí? La tasa de interés local, la vamos a tener que de alguna manera comparar contra la tasa de interés internacional. Entonces ponemos I, en el momento T, es igual a I internacional en el mismo momento, es decir, la tasa de interés local y la tasa de interés internacional tienen que ser iguales, más la expectativa que nosotros tengamos de devaluación. ¿Sí? Es decir, nosotros miramos el tipo de cambio nominal hoy, pongamos el tipo de cambio nominal hoy es 100, y nosotros decimos, mira, ¿cuál es la expectativa del tipo de cambio en el futuro, de acá a un año? Si nosotros decimos que la expectativa del tipo de cambio de acá al futuro también es 100, entonces nosotros lo que vamos a tener es que la tasa de interés local tiene que ser idénticamente igual a la internacional, porque no va a haber inflación en el local. Ahora, nosotros imaginamos, ¿sí?
va a haber una variación en el tipo de cambio, esto va a tener que ser incorporado dentro de lo que es la paridad de tasas, ¿sí? De manera tal de que se equilibren ambas tasas. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo tenemos nosotros el equilibrio en ambos mercados? Acá lo que nosotros tenemos en el modelo que nosotros estamos trabajando, decimos, mira, esto es, para distintos tipos de cambio, nosotros vamos a tener el equilibrio y la condición, acá lo que tenemos es la relación de paridad de los tipos de interés, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mira, si la tasa de interés es más alta, si la tasa de interés es más alta, el tipo de cambio, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser más bajo, para que el tipo de cambio sea más bajo para equilibrar el mercado. Entonces ahí vos tenés la situación de equilibrio, lo tenés cuando la tasa de interés internacional se iguala con el tipo de cambio actual en este mismo momento. ¿Sí? Está la condición de paridad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos que mirar el modelo ISLM, tal cual nosotros lo hemos trabajado en el pasado. Tenemos una curva de IS, tenemos una curva de LM, tenemos una tasa de interés que equilibra ambos mercados y una renta de equilibrio. Esa renta de equilibrio será consistente con un cierto tipo de cambio. ¿Está claro? Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que estar mirando. La paridad de los tipos de interés, la que te va a estar diciendo, mira, vos equilibrás el mercado de bienes y de dinero y habrá un tipo de cambio asociado a esto que se equipara con esta tasa de interés que vos estás fijando. ¿Sí? Vamos a ir mirando esto primero con el tipo de cambio flexible, es decir, vamos a permitir que cambie el tipo de cambio y vamos a mirar esto después con el tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que tenemos? Equilibrio de este tipo de cambio, acá lo que nosotros tenemos es una situación inicial, un equilibrio, un modelo ISLM, el punto A, y nosotros decimos, ¿qué pasa si incrementamos el gasto público? Bueno, si nosotros incrementamos el gasto público, obviamente el efecto inicial obvio que nosotros tenemos es que se desplaza la curva IS, ¿sí? Aumenta el gasto, aumenta la demanda agregada, además, nosotros tenemos que la condición de equilibrio que nosotros vamos a tener es a una tasa de interés más alta con nivel de producción más alto. Ahora, esa de interés más alta, lo que va a hacer es de alguna manera va a presionar para que cambie el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio tiene que bajar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés local está rindiendo mucho. ¿Sí? Entonces, está rindiendo más. Nosotros tenemos que ajustar con el tipo de cambio para que siga siendo equivalente a la tasa de interés internacional. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Nosotros teníamos una tasa de interés del 5% que era igual al internacional. Aumentamos la demanda, se nos va a 10%. Estamos teniendo 5 puntos adicionales de rendimiento local. Lo que va a hacer esto, para poder mantener la equivalencia que nosotros teníamos antes, es que se va a tener que modificar el tipo de cambio, se tiene que apreciar la moneda, ¿sí? Para de esa manera compensar el efecto. ¿Entendió? Acá vamos a mirar shock sobre una situación inicial de equilibrio. Vamos a estar, en lugar de mover la IS, vamos a mover la LM. Si nosotros movemos la LM, la podemos hacer para un lado o para el otro. Acá lo que estamos teniendo es un desplazamiento de la curva LM de los efectos de una contracción monetaria. Achicamos la cantidad de dinero, se desplaza hacia la izquierda la curva LM y generamos el mismo efecto, no suba la tasa de interés. Esta suba la tasa de interés, de nuevo, rinden nominalmente en el mercado local los pesos a una tasa más alta, entonces lo que genera esto es la apreciación del tipo de cambio, de manera tal de que cambie el tipo de cambio de equilibrio. ¿Ok? Vamos a mirar ahora la misma situación, pero en lugar de con tipo de cambio flexible, vamos a mirar con tipo de cambio fijo. Acá lo importante es, nosotros cuando estamos en tipo de cambio flexible, lo que permitimos obviamente es que cambie el valor del dólar, ¿no? En la Argentina, y
se amortiguan ciertos efectos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con tipo de cambio fijo. Vamos a ver hasta qué punto con tipo de cambio fijo cambian las cosas y se renuncia a cierto tipo de políticas, en particular todas aquellas que impliquen cambiar la tasa de rendimiento que tienen los activos financieros en el mercado local. Partimos de una situación inicial de equilibrio, que nosotros tenemos, decimos, bueno, vamos a hacer el cambio, tal cual lo hicimos al principio, una expansión fiscal. Bárbaro. Fiscal, pasamos del punto A al punto B. Pero la tasa de interés es muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Como el tipo de cambio es fijo, no puede cambiar el tipo de cambio. Como no puede cambiar el tipo de cambio, y nosotros estamos teniendo entonces la tasa de interés en pesos, está rindiendo encima de la tasa de interés internacional, ¿sí? Lo que pasa es que hay incentivo a que ingresen al mercado local fondos. ¿Por qué? Porque se rinde más en el mercado doméstico que en el exterior. Esto genera un ingreso de divisas. Ese ingreso de divisas, ¿qué hay que hacer? Y bueno, alguien tiene que comprar los dólares. ¿Por qué alguien tiene que comprar los dólares? El tipo de cambio es fijo. Para que sea fijo, alguien tiene que poner plata para comprar esos dólares y evitar que el tipo de cambio cambie. En el otro caso, lo que pasaba era el ingreso que nosotros teníamos, se apreciaba la moneda, ¿sí? O sea, bajaba el tipo de cambio nominal, ¿sí? Al pasar de mandarnos 100 pesos por dólar, se apreciaba la moneda, bajamos a 80 pesos por dólar. Acá no podemos bajar a 80 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es fijo. Y con el tipo de cambio fijo, hay que comprar esos dólares adicionales. Cuando nosotros compramos esos dólares adicionales, ¿qué hacemos? Compramos los dólares y metemos los pesos a circular. Hacemos una expansión de la base monetaria, ¿sí? Entonces reforzamos este efecto y hacemos una política monetaria que acomodamos de alguna manera a este nuevo escenario y expandimos más la cantidad de dinero en la economía, reforzando este efecto que nosotros teníamos de expansión fiscal con una expansión monetaria hasta que equilibramos la tasa de interés. Un impacto que nosotros teníamos producto de una expansión fiscal inicial se ve reforzado por la acción que nosotros tenemos en política monetaria, ¿sí? La política fiscal se vuelve más efectiva, tiene más peso y nosotros no podemos cambiar la tasa de interés internacional, tenemos que alinearnos a esto con la expectativa de evolución y demás, pero tenemos que alinearnos a esto y por eso nosotros tenemos una política monetaria pasiva, donde nosotros acomodamos la cantidad de dinero a lo que tiene que ver con el ingreso y egreso del capital. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Justo en el recuperatorio hiciste una pregunta, ¿cuáles son los efectos en los diferentes indicadores cuando empleas una política de expansión fiscal, creo que algo así, y una política contractiva monetaria? Como lo contrario a esto. Sí. Acá vamos a hacer lo siguiente. Mirá, nosotros lo que tenemos es, acá estamos en una economía abierta. De sacar el supuesto fundamental con el que trabajamos en el examen y es que nosotros no teníamos un mundo exterior, solamente trabajamos en el mercado local. Acá, cuando abrimos la posibilidad, tenemos la posibilidad de trabajar el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo. Y fíjate que llegamos a resultados diferentes. El tipo de cambio flexible llegamos de una manera, el tipo de cambio fijo llegamos a otro resultado. Dejo de lado lo que acabamos de dar en la clase de hoy, voy a contestar tu duda de qué es lo que hacemos nosotros en economía cerrada cuando nosotros decíamos. Ahí lo que decíamos era, nosotros tomábamos en el examen, por lo que me estás haciendo recordar vos, hacíamos una reducción de la cantidad de dinero, ¿no? ¿Sí? Hacíamos una política monetaria contractiva, y esta política monetaria contractiva lo que hace es achica el nivel de PBI de equilibrio y sube la tasa de interés, ¿no? Ahora, si nosotros al mismo tiempo decimos, no quiero que haya efectos reales, podríamos agarrar y buscar hacer una política fiscal expansiva, ¿no? Nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vemos el nivel de PBI inicial, ¿ok? Y las tasas siguen expandiéndose, ¿no? Siguen subiendo las tasas, ¿sí? Es verdad, neutralizamos, generamos una suba muy fuerte en las tasas,
seguramente también estamos generando un cambio en la estructura de la demanda agregada. ¿Sí? Estamos pasando a una situación donde hay más peso de gasto público, aumentamos el déficit fiscal, ¿no? O disminuimos el superávit fiscal, si es que tenemos una situación de superávit fiscal, pues esa situación de equilibrio. ¿Sí? En general, sería bastante frecuente que suceda algo de ese estilo. En general, lo que a veces se hace es exactamente lo contrario. Se hace a veces, podemos partir de una situación de déficit fiscal, entonces de alguna manera el gasto público, ¿sí? Hacemos una política fiscal contractiva y compensamos esa política fiscal con una expansión monetaria de manera tal de limitar los efectos reales de este tipo. Ahora, fíjate que lo que les tomé yo en el examen es, che, ¿qué pasa si hacemos política monetaria contractiva y esto expansivo? El efecto sobre la economía real es poco y sobre la tasa de interés es como que sube mucho, ¿no? La tasa de interés. Este es el efecto. Y el otro efecto, que no está explicado ahí, sobre el nivel de precios, esto te presiona también fuertemente sobre los precios. ¿Sí? Es una política que no ayuda precisamente a políticas de desinflación. ¿Sí? ¿Claro? Sí, perfecto, gracias. Vamos acá este video como para